Hello, I'm gonna talk about verb to be in past. Hola, les voy a hablar acerca del verbo to be en pasado. Primero, vamos a estar observando cuál es la conjugación del verbo to be en pasado. Entonces, la conjugación es I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Bueno, repetimos. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Ahora, vamos a tener en cuenta qué es lo que significa cada uno de estos pronombres con la conjugación del verbo to be en pasado. Bueno, entonces, si yo digo I was, significa yo era o yo estaba. You were, tú eras o tú estabas. Recordemos que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, por eso es que nos da esta traducción en el pasado para que ustedes tengan en cuenta esta información. Bueno, entonces, you were, tú eras o tú estabas. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, eso era o eso estaba. We were, nosotros éramos o nosotros estábamos. Y they were, ellos eran o ellos estaban. Bueno, ahora vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo podemos aplicar la conjugación del verbo to be en una oración. Entonces, por ejemplo, yo quiero hablar acerca del pasado, de algo que yo fui en el pasado. Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, que yo era una estudiante. Entonces, ¿cómo digo que yo era una estudiante? Voy a decir, I was a student. I was a student. Yo era una estudiante. Bueno, entonces es algo que ocurrió en cierto momento de la vida. Bueno. Ahora, vamos a ver cómo hacemos una oración con you were. Entonces vamos a decir, tú estabas en casa. Entonces recuerden que you were puede traducir tú eras o tú estabas o usted era, usted estaba o puede traducir ustedes eran o ustedes estaban. Entonces, en este caso, quiero decir que esta persona estaba en cierto lugar. Entonces, tú estabas en casa. Entonces, quedaría you were at home. You were at home. Tú estabas en casa. Seguimos a nuestra siguiente oración. Él era mi mejor amigo. ¿Sí? Entonces, en el pasado, él era mi mejor amigo. Entonces, ¿cómo digo que él era mi mejor amigo? Vamos a decir, he was my best friend. He was my best friend. Él era mi mejor amigo. ¿No? Entonces ya miramos cómo podemos trabajar en una oración con I was, con you were y con he was. Bueno, continuamos. Ahora quiero decir, por ejemplo, que ella estaba en el restaurante. Entonces voy a decir, she was in the restaurant. She was in the restaurant. Ella estaba en el restaurante. Ella estaba en el restaurante. She was in the restaurant. También quiero decir, ese era mi juguete. Entonces, ¿cómo digo que ese era mi juguete? Voy a decir, it was my toy. It was my toy. Ese era mi juguete. Bueno, entonces ya miramos un ejemplo cómo podemos trabajar con it was. Ahora quiero decir, nosotros éramos jugadores de fútbol. ¿Cómo digo que nosotros éramos jugadores de fútbol en inglés? Vamos a decir, we were soccer players. We were soccer players. Nosotros éramos jugadores de fútbol.
Bueno, entonces aquí también estamos viendo cómo podemos crear una oración con we were. Y por último tenemos ellos eran mis profesores. Entonces, como digo que ellos eran mis profesores, voy a decir they were my teachers. They were my teachers. Ellos eran mis profesores. Bueno, entonces ahí les brindé un ejemplo con cada uno de los pronombres que les mencioné hace un momento y su respectiva conjugación. Entonces aquí en las oraciones se les brindó esos ejemplos de cada uno de estos pronombres con su respectiva conjugación del verbo to be en pasado y cómo lo podemos utilizar en oraciones sencillas como la que les coloqué en los ejemplos. Bueno, entonces por favor practiquen este vocabulario, practiquen la conjugación del verbo to be en pasado y tengan en cuenta pues el vocabulario que está en cada una de las oraciones que también les puede servir a ustedes para írselo aprendiendo. Bueno. Entonces, muchas gracias por su atención y a repasar la conjugación del verbo to be en pasado.